entonces la gente no investiga. ¿Qué tanta azúcar consume usted? La normal, doctor Carlos Francisco. ¿Qué tanto? O sea, le echo poquitica azúcar, pero tomo stevia, la verdad. Intento tomar stevia porque me han dicho que los azúcares refinados, que eso es peligrosísimo, que cuidado con el aspartame, que no sé qué. Entonces trato de limitarme un poquito, pero no soy exagerada. Pues vamos a ver qué tan riesgoso es consumir azúcar, los verdaderos beneficios y obviamente desmitificar una cantidad de cosas alrededor de un elemento que Perfecto. es necesario para el cuerpo. Justamente así. Ya voy por un pañuelito de esos para el moco. Chao. Se ha generado desde el punto de vista publicitario todo, si se llama, un frenesí contra el azúcar. Como si fuera un veneno, hoy en día la gente proscribe, es decir, rechaza el azúcar. No sabemos si en realidad es porque está de moda o si sencillamente es porque de verdad detrás del consumo hay elementos tan riesgosos como dice la gente. El doctor Rodrigo Santa Coloma es médico, pero además es nutriólogo y es un experto, pues obviamente en esto, y decidimos invitarlo para que nos cuente qué hay de cierto o qué no alrededor del consumo del azúcar. Doctor Santa Coloma, bienvenido. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? A ver, ¿por qué hoy en día consumir azúcar es como un pecado? Yo no diría que es un pecado, el azúcar siempre ha estado presente dentro de nuestra alimentación. No, sí, pero ¿por qué? Hoy en día la gente dice, no, pues sin azúcar. Yo creo que hemos llegado a una mala propaganda de lo que es realmente el azúcar, ¿no? El azúcar siempre tendrá que estar presente en nuestra dieta y desde la revolución industrial llegó para quedarse a este mundo. ¿Qué funciones cumple el azúcar en el cuerpo? El azúcar es la gasolina que tenemos, de la cual podemos abastecernos inmediatamente y obtener energía lo más rápido posible. Me han dicho que las neuronas son absolutamente melindrosas. Ellas no consumen sino azúcar, ¿eso es verdad? Exactamente. El cerebro humano necesita alrededor de 200 gramos de azúcar al día. 200 de glucosa. De glucosa, etc. Y resulta que si uno no la consume, entonces ¿de dónde la saca? Porque la neurona tiene que vivir. Cuando no consumimos la cantidad de glucosa necesaria, el organismo empieza a tomarla de algunas partes, como son de los músculos, como son de los otros órganos, y esto no lo podemos llegar a permitir porque empezamos a canibalizarnos nosotros mismos. Claro, decían ustedes los nutriólogos en las clases cuando uno aprendía esto, que era una energía muy costosa, era como utilizar uranio para mover una bicicleta, más o menos. Exactamente, es como utilizar los ladrillos del edificio simplemente para generar electricidad. Como quemar los muebles para calentarse uno, más o menos. Es así. Entonces uno necesita azúcar. Empecemos por ahí. ¿Qué tanto necesito diariamente? Como mínimo requerimos alrededor de 40 gramos de glucosa para no entrar en una actividad que se llama cetogénesis. Y alrededor de 200 gramos... Cetogénesis, importante. Explíquenos qué es eso, doctor Santa Coloma. La cetogénesis es un proceso que se genera cuando empezamos a utilizar los ladrillos de nuestro organismo, ¿no? Básicamente que los músculos. Si no consumimos ese nivel de glucosa y si no lo ingerimos, empezamos a generar canibalismo y empezamos a comernos nuestros propios músculos y nuestros propios órganos. Eso es importante saberlo. ¿Cuántos son 40 gramos diarios? Hablemos en cucharadas de azúcar normales. Básicamente estamos hablando de 5, 6, 7 cucharadas de azúcar más o menos. O sea, necesariamente, de manera vital, uno requiere azúcar. ¿Cómo alrededor del azúcar se han tejido una cantidad de cosas? Que las azúcares refinadas, como lo dice María Mercedes, son absolutamente lesivas para el organismo. ¿Eso es cierto? No, es totalmente falso. El azúcar, gracias a la revolución industrial, se produce bajo ciertos procesos, bajo cierta norma técnica. La norma técnica colombiana es muy específica y nos llega a presentar un producto completamente limpio y completamente puro. 99.98% es sacarosa en el azúcar que encontramos, el azúcar de mesa refinada. Eso es muy importante, Miguel, porque es que la verdad nosotros estamos casi satanizando el consumo del azúcar. Correcto. Y ya nos va a decir usted justamente que el problema no es el azúcar, sino es el exceso de azúcar, como existe con todos los alimentos. Miguel, ¿qué tanta azúcar consume usted? No, trato en lo posible de hacer una buena dieta. A propósito, doctor Carlos Francisco, ayer recibimos bastantes correos en el Twitter a propósito de las citas prioritarias. Se los quiero mostrar ahora en el programa para que
de alguna manera podamos responderle a los televidentes de Arriba Bogotá. Yo quisiera hacerle dos preguntas muy corticas sobre este tema. ¿El exceso de azúcar se convierte necesariamente en grasa? Y dos, porque tengo un familiar muy cercano que tiene diabetes. ¿Qué es más peligroso, cuando se sube el nivel de azúcar o baja drásticamente? Esas dos preguntas son muy importantes, porque pues obviamente una cosa es estar enfermo y otra cosa pues obviamente es estar normal. Lo más importante, doctor Carlos Francisco, es tener en cuenta en los pacientes diabéticos es que ellos pueden llegar a consumir azúcar. ¿En qué medida pueden consumir azúcar? Siempre y cuando, y que no vaya a ser malinterpretado esto por los diabéticos, siempre y cuando tengan un adecuado control de su enfermedad y de su condición, pueden llegar incluso a comer una banana, pueden llegar incluso a endulzar su café con azúcar, siempre y cuando, lo repito, tengan un adecuado control de su enfermedad. Igualmente, excesos en nuestra alimentación conllevan a diferentes procesos metabólicos en el cual podemos terminar generando grasa a partir de ciertos carbohidratos. ¿Es verdad que el mundo está gordo por culpa del azúcar? No, señor, el mundo está gordo porque nosotros somos personas muy sedentarias, todo el día nos pasamos en una oficina sentados ante un computador sin consumir realmente y sin gastar la energía que deberíamos gastar, y a eso le sumamos que hoy en día tenemos alimentos calóricamente densos, ricos en calorías, y nos estamos excediendo en nuestra alimentación. La gente pide comida sin azúcar, pero no pide comida sin papas, sin galletas, sin pan. ¿Por qué no hablamos de la relación rápidamente de los carbohidratos, lo que son las harinas y el azúcar? Básicamente no existe fórmula hoy en el mundo que sea exacta para decir cuál es la cantidad del requerimiento que necesitamos de cada uno de los macronutrientes, de lípidos, de carbohidratos y de proteínas. Pero más o menos las fórmulas están entre carbohidratos alrededor de 50-60%, las proteínas entre un 20 y un 30%, y entre un 20 y 30% podemos llegar a tener ingesta de los diferentes tipos de grasa, siempre y cuando sean escogidos de la mejor manera posible y lo más saludablemente. Ahí está. No necesitamos de manera específica satanizar el consumo del azúcar, sencillamente porque alguien nos dijo que es malo. El cuerpo necesita azúcar y el gusto por el dulce es una condición innata, es decir, nosotros necesitamos consumir dulce de manera natural, y en ese sentido hay que regular el consumo. Si usted no está enfermo, pues obviamente lo puede hacer de manera moderada. Revise exactamente la cantidad de carbohidratos, es decir, de harinas que usted está consumiendo, y ojo, si usted es de las personas que hace dieta, no va y sea que esté utilizando, como dice el doctor Santa Coloma, sí, la estructura de su cuerpo para ganar energía. Está utilizando sus músculos como si usted cogiera las paredes de su casa o los muebles de su casa para calentarse un poquitico cuando los prende al fuego. Doctor Santa Coloma, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que no es fácil tratar este tema cuando todo el mundo trata sencillamente de decir que el mundo sin azúcar es un mundo mejor. Vamos con la gente.